Buenas noches. Ya. Buenas noches, estimados alumnos. En breve vamos a empezar la clase del módulo 3. Un momentito. Buenas noches a Andy Castillo Holguín. Bueno, para mencionarles que les felicito por la presentación tanto de los foros como las evaluaciones y a su vez los trabajos que han presentado en las tareas. He visto que muchos se han esmerado en presentar las tareas muy bien según los lineamientos. Acuérdense que se podía de las dos formas, pero los que han hecho el PowerPoint de acuerdo a acondicionándolo según lo que se ha pedido en la presentación, muy bien, los felicito. Lo único que siempre les voy a recalcar que pongan la bibliografía, y muchos tienen el Turnitin todavía un poquito alto, así que revísenlos, ahí les he colocado, y tienen que hacer las correcciones en cuanto al Turnitin, parafraseando y dando las referencias bibliográficas adecuadas. Asimismo, en cuanto a la presentación de los foros, he visto la participación que ha sido constante. Hay muchos que han participado los días, casi todos los días, en lo que es la presentación de fomentando la discusión entre sus compañeros. Está muy bien. Y bueno, tenemos esta semana que cumplir igualmente lo que es el foro, que es lo que nos pide sobre la valoración estadística en un artículo o en un artículo de investigación. Y en cuanto a la tarea, nos pide sobre qué y cómo analizamos un artículo de investigación, de acuerdo a la estructura que hay en un artículo de investigación. Entonces, todavía nos faltan unos 5 minutitos. Quiero presentarles acá un poco lo que es el aplicativo, la presentación tanto del foro como de la tarea para que lo tengan presente y no haya dudas en la presentación. A ver, vamos a ir. Creo que acá no está. A ver, un momento. Ya, para esta semana, que es nuestro módulo 3, tenemos el foro de debate número 3, para que lo tengan presente. Van a ver cuáles son, o van a participar en lo que es debatir o fomentar la discusión y dar los aportes correspondientes a lo que son, cuáles son las herramientas estadísticas para una adecuada publicación, cómo se evalúa la parte estadística de un artículo científico biomédico que se quiere publicar, dónde hacemos o dónde encontramos este análisis. Ustedes acuérdense que todo artículo científico ya tiene una estructura, donde la encontramos en la parte de metodología de todo el artículo, y qué tipo de paquete y de acuerdo a qué tipo de estadística vamos a realizar de acuerdo al tipo de metodología o de
trabajo de investigación que queremos realizar. Entonces, primero que tienen que revisar las lecturas, las separatas, el ebook, y también si ustedes pueden aportar algo más de lo que encuentren con algún aporte bibliográfico, tienen que colocar lo que es su aporte, ¿no? Y después, de acuerdo a la presentación de cada uno de sus compañeros y el suyo propio, su aporte, pueden ir debatiendo, fomentando la discusión o debate dentro de ustedes por varios días o de acuerdo a la presentación que hagan. He visto que muchos tienen muy buenos comentarios, están haciendo de acuerdo a su propia autoría y los aportes con las bibliografías referentes al tema. Asimismo, quiero decirles que estamos en la evaluación número 3, que tienen de fecha desde el 23 de junio a las 00 horas hasta la fecha de entrega última al 25 de junio a las 23:59, entonces estar atentos, acuérdense que ya a partir de este módulo no se pueden cambiar o tener alguna postergación, y si por A o B tienen algún asunto de fuerza mayor o de salud, tienen que informar con tiempo. Se acuerdan que solo en el módulo 1 y 2 se permitía, pero a veces las eventualidades, pero escribir al coordinador académico con tiempo. Y tenemos la tarea número 3, que de ahí lo van a revisar, que es sobre el análisis crítico de los artículos científicos. Tiene que revisar igualito el material, tanto obligatorio como complementario, para tener una propia valoración de lo que es cómo se hace el análisis, y la competencia de esta tarea es reconocer la importancia de un análisis crítico de un artículo científico. Acuérdense que desde pregrado muchos de nosotros nos han enseñado cómo hacemos el análisis de un artículo de investigación y qué tenemos, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para tener artículos de científicos de alto impacto, cuál es el factor importante que se mide en estos artículos y cómo hacemos el análisis de acuerdo a la estructura que se da en un artículo científico biomédico. Entonces acá vamos a hacerlo, realizar el trabajo de acuerdo a los aportes que tenemos dentro de lo que es nuestro aplicativo, las lecturas, los videos que tenemos, y vamos a hacerlo al estilo Vancouver. Tenemos que citar la bibliografía. El tipo de archivo que tienen que hacer es como una presentación en PPT. Esto de Arial 11, como es muy no se adecua a muchos de ustedes, pueden hacerlo de acuerdo al tamaño de fuente que ustedes puedan realizar en la presentación. Lo que sí les digo que muchos colocan, es muy escueta la presentación, así que les digo que se explayen un poquito más, expláyense un poquito más, pongan más referencias o más, citen más bibliografía de acuerdo a lo que ustedes estén investigando y lo que hay dentro de lo que es la plataforma, ¿no? La cantidad es entre 5 y 10 diapositivas, así que muchos me han hecho 2 líneas en cada diapositiva, tampoco es así, ¿no? Tienen que ser un poquito desplayarse y el aporte que ustedes puedan tener. Y bueno, tener cuidado con lo que es el Turnitin, el plagio académico, y la puntuación es de 20, y bueno, sigan de acuerdo a las rúbricas. En cuanto a la profundización del tema, es lo que les digo, si han aportado un poco más o han revisado otras bibliografías aparte de las que están en la plataforma, saben el tema, la calidad del diseño del PPT y el resumen de acuerdo a lo que se pide en esta pregunta, que es el módulo 3, y la puntualidad que saben que tienen hasta el día sábado para presentar, y si se pasan ese día hasta el domingo a las 00 horas ya van con un punto menos. Entonces, ya bueno, gracias por los 2 alumnos que nos acompañan, es el doctor Víctor Mendoza y Andy Castillo, el doctor Andy Castillo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Y quiero presentarles también, vamos a iniciar
Esto, Doctora Rojo, una pequeña consulta. sí, Víctor. En el módulo pasado, la alternativa era presentar en Word o PPT. En esta oportunidad solamente es en Power. PPT. Sí, Ya. es en PPT y es libertad de diseño eso. No se guíen por eso el que dice Arial 11. Ustedes pueden manejarlo hasta colocar imágenes o lo que quieran para poder presentar el trabajo. No, gracias. Ya, y guíen, si pueden tener más aportes, también háganlo, porque he visto trabajos que son muy buenos al inicio y de ahí colocan solo 2 líneas o no han colocado mucho y también su bibliografía es muy básica, entonces saber si pueden profundizar más el tema o si hay algo más relevante y les doy la libertad, ¿no? Hay muchos que han hecho muy buenos trabajos, he leído y muy bien, ¿no? Y han tenido mucho cuidado con el Turnitin, que es su propia autoría y lo cual me parece adecuado para la presentación, ¿no? Tengan mucho cuidado con el Turnitin. Ya, ahora quiero compartirles con ustedes sobre vamos a empezar esta clase, a ver, con la estructura, a ver, creo que de nuevo se dejó de compartir, vamos a ver, acá estamos, muy bien, sobre una revista científica. Y acá les he querido mostrar lo que son la revista mexicana de anestesiología, ¿no? Que esta revista mexicana de anestesiología está, bueno, fue creada en la Sociedad Propia Mexicana de Anestesiología, que hay como igual que nosotros tenemos el Colegio Médico del Perú, también hay dentro de estas, se podría decir, cada especialidad tiene su propio colegio, que es el Colegio Mexicano de Anestesiología, y ellos tienen su propia revista de anestesiología. Entonces, si ustedes pueden entrar a veces a muchas de las revistas que están, ya tienen, como se dice, es libre o free para el ingreso y poder bajar artículos y poder revisar muchas de estas revistas y tener acceso a la información. Y vamos a ver la estructura de una revista en lo que es y qué tipo de artículos contiene, ¿no? Entonces, esto lo he querido sacar como ejemplo para que ustedes se guíen y vamos a ver que en las primeras páginas de la revista nos muestra esta carátula con lo que se está presentando dentro de la revista, que es en la parte editorial, en la cual siempre es un artículo donde nos da algún contenido o se podría decir, nos relata o nos da un paper o resumen sobre algún tema, por ejemplo, mayormente al estilo cualitativo, de tipo cualitativo o de algún tipo de paper en la cual nos quiere hacer notar sobre se podría decir los previos para iniciar un tema que está por ejemplo, dentro de la coyuntura o dentro, por ejemplo, en este caso que es la revista de anestesiología, nos da sobre la responsabilidad ética del anestesiólogo ante los cambios climáticos, ¿no? Entonces, esta parte de editorial lo hace un doctor, en la cual hace como una parte de un sumario de toda la revisión que ha hecho él, ¿no? De ahí pasamos a lo que es el mensaje del editor propio, y esto, el título ellos lo colocan como la revista mexicana de anestesiología con paso firme y de acuerdo a la modernidad, ¿no? Nos hablan propia de la revista y cómo ha ido avanzando. De ahí tenemos el mensaje del presidente de esta revista, en la cual nos habla del bienio del 2021 al 2023 sobre la Academia Joven con Responsabilidad y Compromiso, que ahora lo vamos a revisar, que también es como un artículo editorial de la presente revista que nos da su propia
con notación, es su propia autoría, con algunas revisiones o aportes, que también sigue con algunas referencias sobre lo que quiere hablar en este artículo. Y después ya pasamos a los tipos de artículos que vamos a encontrar dentro de la revista. Y acá quería hacerles notar las investigaciones originales en sí, los artículos de revisión y los casos clínicos. Posteriormente viene a lo que es la carta del editor y en memoria, que es como un artículo con antecedentes de acuerdo a un punto de vista o algo que quieren recordar a algún doctor. En este caso están recordando al doctor Sergio Ayala Sandoval, ¿no? Que al leerlo nos enteraremos de quién se trata, seguro de un anestesiólogo, algo que hizo o algo que participó. Entonces, en las investigaciones originales, en este caso, en esta revista, que ustedes pueden ver acá las fechas, que son de enero a marzo, en el volumen 45, miren qué número de volumen que están, o sea, tiene bastante demanda, y es el número 1, y de este año, como ven, de este volumen 45, perdón, es la número 1, la revista que se presenta en este año, ¿no? Porque va de enero a marzo y con la fecha del el año 2022. Dentro de las investigaciones originales tenemos 4 artículos, ¿no? Según los lineamientos de la revista, ellos pondrán los límites de cuántos artículos presentan por cada punto de esto. ¿Por qué? Al presentar estas investigaciones originales, ellos cumplen con ciertos patrones que ellos dicen, no, por esta vez vamos a presentar 4 o 3 de acuerdo, por ejemplo, también a la extensión de cada artículo que han aceptado para la publicación. Entonces, por ejemplo, en este caso son 4 y tenemos acá, por ejemplo, esta investigación que es la validación de un sistema de estratificación de riego quirúrgico para una cirugía valvular, la escala BMSP, y si ustedes ven acá, ven los nombres de los autores, ¿no? En este caso son 3 autores, la doctora Santiago, León y Cruz. El siguiente artículo, ¿no? Nos habla de otro tema, que es comportamiento de presiones intrapulmonares con inversión de la relación inspiración-expiración en colecistectomía laparoscópica. Igualito, acá tienen los autores, que son 4. El siguiente artículo es sobre identificación oportuna del sangrado normal posparto, método gravimétrico para cuantificar sangrado, proyecto de mejora. Igualito. Y el cuarto artículo es el efecto de la maniobra de fijación en línea en la clasificación de Cornell, que es sobre vía aérea. Estos 4 artículos presentan a los autores correspondientes a cada artículo, y si ven, de acuerdo seguro a las políticas y a los criterios de evaluación que hace esta revista, se han visto, uno es de vía aérea, otro es sobre, por ejemplo, anestesia obstétrica, otro de anestesia cardíaca y acá de anestesia pulmonar. Entonces hay una variedad y esos son sus lineamientos o sus líneas de investigación o lo que ellos tienen como pautas para poder publicar. Entonces seguro acá es una revista que tiene los temas de acuerdo a la clasificación o de diferentes especialidades. ¿Por qué? Porque también hay revista, en cuanto, por ejemplo, de la revista del CEDAR o la revista de Anestesiología Mexicana Obstétrica, que solo tiene que ver con artículos obstétricos, o revista cardíaca, solo artículos de cardiología o relacionados a la anestesia cardíaca. Entonces acá, si ven, es diferentes. De ahí pasamos a los artículos de revisión, en los cuales también acá tienen 3 artículos, y estos artículos de revisión van a tener una característica en la cual es que van a hablar de un tema, en la cual que va a ser como un compendio de diferentes bibliografías que ya se han dado o se han estudiado, y hacen como
comparativo o una, como dice su mismo nombre, una revisión. Te hacen recordar, revisar los diferentes temas y dar las últimas pautas en cuanto, por ejemplo, a un tratamiento, un diagnóstico, o, por ejemplo, cómo es el plan o manejo en alguna anestesia, o cuáles son los parámetros. Entonces, como su mismo nombre dice, es una revisión. Entonces, si tú tomas esta revista y quieres algún tema en sí, profundizar, recordar, o ver cuáles son hoy, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá hay el tema de polifarmacia en el adulto mayor, ¿no? Es un tema que siempre lo estudiamos dentro de las clases de, por ejemplo, geriatría o anestesia en pacientes gerontes. Entonces, entras a este artículo y vas a poder, se podría refrescar un poco, como un refresh, para saber sobre ese tema. En este caso son 3 artículos que tiene sobre, primero, un modelo para la evaluación de las habilidades no técnicas en anestesiología, una revisión de la literatura. También tenemos la polifarmacia en el adulto mayor y las consideraciones en el perioperatorio. También tenemos la tromboelastografía para cirugía general, ¿no? Que es acá te enterarás, por ejemplo, qué es la tromboelastografía, cómo lo manejamos en un paciente que se va a ser sometido a una anestesia dentro de la que es la cirugía general, y entonces podemos ahondar. Si ven, en cada artículo de investigación de revisión hay autores. En este primero, por ejemplo, hay 4 autores, acá hay 3, y acá hay más de 3, ¿no? Son como 5 o 6. Entonces, vamos a ver que todos presentan el título del artículo y los autores correspondientes. De ahí pasamos a los casos clínicos. Los casos clínicos puede ser la presentación de un solo caso clínico con respecto a un solo paciente. Por ejemplo, yo quiero presentar un paciente con tales características, las cuales hemos hecho un manejo. Puede ser hasta 2, 3 pacientes, o de acuerdo a la cantidad que ellos prefieran, sobre el manejo anestésico, por ejemplo, el probar algún tratamiento, o dar una nueva droga, cómo ha hecho el uso. Entonces, o qué es lo que se ha presentado en el transcurso de dar una anestesia o algo así. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, tenemos acá 3 artículos que nos hablan, por ejemplo, en el caso de este tema de anestesia, que es el manejo anestésico durante la cirugía para pseudoaneurisma ventricular izquierda. Entonces, acá seguro nos han presentado, vamos a revisarlo, un paciente en la cual se va a someter a este tipo de cirugía y cómo lo han manejado. Y pueden hacer un comparativo con el manejo que siempre dan, o que han visto que haciendo ese tipo de manejo ha mejorado en estos pacientes el postoperatorio, la salida para la UCI y para cuidados recuperativos, URPA. Entonces vamos a tener que leer este artículo para enterarnos, ¿no? Cómo ha sido el manejo y por qué lo presenten y en qué ha servido. También podemos tener, por ejemplo, este artículo que es el bloqueo continuo de los erectores espinales para la analgesia postoperatoria en una colectomía parcial por incisión subcostal, ¿no? Entonces, acá nos habla de un tipo de bloqueo que se están utilizando para un tipo de cirugía, y que seguro este bloqueo se puede hacer y ha mejorado en muchos pacientes, o ha facilitado dar la anestesia para este tipo de cirugía también, ¿no? Y acá el otro es la hipertrofia de la amígdala lingual a propósito de un caso de vía aérea difícil, imprevisible, ¿no? Entonces es un caso que se ha presentado y entonces nos habla que este caso presentó la hipertrofia de la amígdala lingual, entonces siendo el catálogo, la valoración de vía aérea difícil. Posteriormente tenemos la carta al editor,
que nos habla del focus o el perioperatorio cuando el corazón se detiene. ¿Sirve o no sirve? Nos da como, igualmente como ustedes han visto en los periódicos, que hay esta parte editorial en la cual les dan su opinión, nos dan un poquito más como, te dan en pregunta, te hacen una pregunta como que están en duda y dan el aporte de acuerdo a lo que se ha visto, se ha revisado, a lo que se dice. Entonces eso corresponde a lo que es la carta al editor. Y en memoria que está hablando seguro de un doctor sobre algo, algún acontecimiento que siempre, muchas veces, esto también sobre un antecedente, o son palabras que, o algo que dan sobre algún antecedente dentro de lo que es, en este caso, la revista mexicana de anestesiología. Si vemos más abajito, muy aparte de que es las fechas que ya hemos hablado, vamos a ver que tiene, que esto está indexada o indizada y compilada en el Google Académico. Lo podemos encontrar dentro de lo que es Google Académico. Y la versión completa está en Medigraphic y la literatura biomédica entrando a medigraphic.org México, ¿no? MX. Y también lo puedes encontrar en la revista SEMA, en Twitter, en Facebook, en todo esto, entrando a través de Facebook o si no en Twitter con se podría decir, con ese, se podría decir la pauta que dan en Twitter. De ahí nos vamos a ver que dentro de la revista vamos a ver la biblioteca e índices en lo que se ha sido registrada toda esta revista. Y vamos a ver lo que hemos repetido ahí abajito, que está en Medigraphic, lo podemos encontrar en Google Académico, en CONACYT, que es igualito que acá con CITEC, que es el Consejo de Ciencia y Tecnología, pero acá mexicano, la Biblioteca de Alemania, vamos a ver en la de Sao Paulo, en el Latindex, que es muy conocido por sus artículos, que son buscadores que vamos a tener diferentes, el acceso a diferentes revistas, en la Biblioteca Virtual en Salud, en la Biblioteca del Instituto Biotecnológico de la UNAM. Entonces, todos estos podemos encontrar estos artículos y esta revista que va a estar indexada para poder tener el acceso a estos artículos, ¿no? Hay en inglés y en castellano. Sí, también pueden tener, escaneando el QR, se accede a la revista con sus respectivos PDFs, como yo, acá lo tengo en PDF, Siglen. Entonces, sí se puede acceder. Y posteriormente, acá está el QR, antes que me pase, acá lo tenemos. Entonces, si ustedes toman acá, pueden tener el acceso, ¿no?, a la revista en PDF. Esta es una de las revistas, por ejemplo, que nosotros, que somos anestesiólogos, siempre tenemos acceso, porque tiene artículos que nos facilitan mucho. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los nuevos casos, ¿no?, casos clínicos, los artículos de revisión, cuando queremos algún concepto, refrescar un poco, siempre estamos al tanto. Y de ahí vamos a pasar a lo que es el cuerpo editorial, que es muy diferente acá a lo que es el consejo directivo de la revista. Hay un consejo directivo que se encarga siempre de ver todo lo que es cómo es la parte administrativa y como que son los que manejan lo que es la revista. Siempre hay un presidente, vicepresidente, el primer secretario, esto ya es más el tesorero, el coordinador, y los comités, ¿no? Diferentes comités dentro de lo que es una revista. El de finanzas, el comité científico, el comité de investigación de educación médica continua, que es todas estas personas que son diferentes médicos, doctores o anestesiólogos que están dentro de esta revista, son capacitados, están capacitados en diferentes líneas, no solo de investigación, también en la parte de editorial, en diferentes foros, reuniones. Entonces tienen que tener un comité de educación médica continua para capacitar, y son muchos investigadores también.
el comité de membresías, el comité de información pública, el de honor y justicia, los reglamentos y el comité editorial. Y hay otros comités especiales que tienen que ver cuando ya se publica la revista, porque acuérdense que toda revista que hay y ha habido artículos de investigación que ya siendo publicados se han rechazado posteriormente, ¿no? Y es lo que desmerita una revista. Entonces deben tener mucho cuidado, es por eso que se crean todos estos comités. Y tenemos los comités de ética, el comité de honorarios, el dictaminador y el de servicio social, ¿no? Y nos da acá una reseña propia sobre la revista mexicana de anestesiología. Nos dice que es la publicación oficial del Colegio Mexicano de Anestesiología, se publica 4 veces al año y los manuscritos para la publicación, correspondencia relativa al material editorial y cartas del editor deberán enviarse a sus oficinas administrativas, te dan la dirección, y todos los artículos son aceptados para su publicación siempre y cuando sean contribuciones exclusivas para las revistas, o sea, hay exclusividad. Se trate de material inédito y no esté contemplada su publicación en otra revista nacional e internacional. O sea, tú lo publicas acá y no puedes compartirla como hay otros que puedes, que con tu artículo lo participas, lo das a este congreso, a esta sociedad, a otra. No, tiene que ser solo inédito y para esta revista. De ahí nos dice que todos los artículos recibidos son propiedad exclusiva del Colegio Mexicano de Anestesiología y no representa el punto de vista del Colegio Mexicano, a menos que afirme lo contrario. Y bueno, te da detalles, recomendaciones, queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio conocido, por conocer, y tiene las certificaciones, la cual nos habla de esta revista. Esto es la parte administrativa dentro de lo que, pero que tienen participación dentro de todo lo que son los artículos de investigación y sus publicaciones. Pero aparte tenemos el comité editorial, lo cual acá quiero ver. El cuerpo editorial en la cual, ¿quién nos menciona? El editor fundador, ¿no? Que acá nos dice que está, si ven una crucecita, que está fallecido. Igualito nos habla del director honorario vitalicio, y de ahí hay un director médico editorial y un coeditor, y bueno, hay el consejo editorial, miren cuántos doctores son, los árbitros externos, y hay externos nacionales y externos internacionales para poder hacer las revisiones, o ellos son, los que mayormente van a dar las pautas para que los revisores hagan la función de aceptar y no aceptar las revistas. Y miren, todos los revisores, ¿no? Sean de diferentes hospitales, de diferentes instituciones, y pueden acá, bueno, dentro de lo que es la Sociedad Mexicana de Anestesiología, conformar, pero también dentro de los árbitros sí tienen árbitros internacionales, ¿no? Después de eso, acá tenemos el mismo contenido que se presentó en la primera fachada, y nos da acá, primero empieza con qué número de volumen fue, el número de revista, la fecha y el año, ¿no? Que es muy importante. Acuérdense que nos sirven siempre cuando analicemos un artículo, la presentación de un artículo, y para guiarnos como fuente bibliográfica de antecedentes para hacer nuestro propio artículo, tiene que ser unos artículos de revistas o de investigación que no excedan más de 5 años. Ustedes saben que la medicina, salvo que sean los artículos de revisión que siempre hacen un refresh o nos apoyan en lo que es algún conocimiento. Entonces, igualmente acá tenemos dentro del contenido la parte editorial que nos dicen en qué página es, el título del trabajo o de lo que está puesto en lo que es editorial, con el doctor y la doctora, en este caso son 2 autores que han hecho la parte editorial, el mensaje del editor, igual el mensaje del presidente, las investigaciones originales,
los artículos de revisión, los casos clínicos, y nos dicen el número de página. O sea, nosotros obviamos todo eso. Por ejemplo, yo me quiero ir a la polifarmacia, está en el número 40, entonces solo voy de frente al número 40. Casos clínicos, in memoriam y cartas del editor. Va en español e inglés, lo mismo. Y pasamos a lo que es, si ustedes ven acá el QR de lo que es la editorial, ponen acá y van a tener acceso a esto, ¿no? Que es responsabilidad ética del anestesiólogo ante los cambios climáticos. Está traducido en inglés, los autores, miren cómo citar como tales los autores, y nos hablan acá al costadito derecho sobre quién es tal, ¿no? El anestesiólogo acá nos dice, ¿no? Un asterisco, y nos hablan que es anestesiólogo, intensivista, coordinador del departamento de tal hospital Pedregal, ¿no? Y nos habla. Y tenemos entonces la parte editorial, ¿no? Y nos habla que son 2 hojas, y como les dije, acá están las referencias, se ha seguido para hablarnos sobre los cambios climáticos que interfieren en lo que es anestesia. Entonces, miren, tiene referencias bibliográficas, ¿no? Lo han hecho como un comentario de acuerdo a las revisiones de estas bibliografías. De ahí el mensaje del editor, igualmente, que es un académico, el doctor Raúl Carrillo. ¿Quién es el doctor Raúl Carrillo? Si queremos buscarlo, citar como tal nos dice, y acá nos da que trabaja en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Luz Guillermo Ibarra, SINR, y donde queda, ¿no? Y nos da su email también para por AOV. Hay mucha gente que de acuerdo a la presentación que hacen en la editorial o algo, siempre les escriben, ¿no? Y puedes escribirle y ellos siempre te van a responder, ¿no? Sí, me ha parecido interesante tu artículo, o no estoy de acuerdo, yo he encontrado esto, qué bueno, quisiera mayor detalle sobre lo que tú dices, puedes entrar a que te respondan, ¿no? Entonces acá vemos que el mensaje que nos da sobre la revista mexicana, con paso firme y adecuado a la modernidad. Igualito tiene su QR, ¿no? Para poder ir directo a eso si lo queremos tener por ahí con mayor acceso. Y nos da 2 referencias, ¿no? De ahí tenemos ya el mensaje del presidente, igualito, lo mismo, es médico anestesiólogo, especialista en medicina del enfermo del estado crítico, y nos habla de un tema sobre el bienio, ¿no? La Academia Joven con responsabilidad y compromiso, nos está hablando sobre la historia de la anestesiología mundial, cómo fue, qué está pasando actualmente, todo eso, ¿no? Cómo ha ido los cambios, y tiene referencias también bibliográficas. Todo tiene que tener referencias bibliográficas porque tú puedes dar tu comentario, tu propia autoría, pero tienes que también guiarte o has leído algo para poder hablar de algún tema. Entonces, está citando algunos autores en los cuales él se ha guiado para hacer ese artículo. Y acá tenemos el artículo original, ¿no? Por ejemplo, tenemos la validación de la estratificación del sistema de estratificación quirúrgico para medir el riesgo quirúrgico en una cirugía de valvular, ¿no? Entonces, tenemos acá los autores, quiénes son los autores, acá los menciona, dónde trabajan, y ven primero que presentan, esto es lo que quería ver, cuando ustedes hagan un artículo original, lo que es el abstract o resumen, ¿no? En lo cual va el sistema igual de introducción, la parte de objetivos, que es el objetivo principal, ¿no? De ahí nos da la parte de material y métodos, los resultados principales y la conclusión principal. Si tú, por ejemplo, quieres ver si este trabajo te va a valer a ti, no para, por ejemplo, ser referente de tu trabajo o algo, a veces leemos solo el título, no nos convence, vamos al Astra. Esto me guía mucho si lo voy a tomar este artículo o no, no me va a servir para lo que yo estoy queriendo investigar.
Acá ven al margen derecho las palabras clave o keywords y después vienen, bueno, ¿no? Los asteriscos y cómo se guía de acuerdo a cada uno de los autores y quiénes son y dónde trabajan y cuáles son sus teléfonos o correos, cómo los podemos contactar. Perdón. De ahí está el abstract, que es en inglés, y el resumen, que es en español. Y de ahí pasa, si ven acá la estructura, que es la introducción, ¿no? Nos habla sobre el tema en sí, la parte es como nos da la antesala de lo que vamos a revisar dentro de lo que es este artículo, ¿no? Vamos a ver, de ahí vamos a pasar, no quiero bajar, ¿no? A lo que es los materiales y métodos, ¿no? De ahí va a seguir los resultados encontrados, ¿no? Material, métodos, qué tipo de trabajo es, cómo lo han hecho este trabajo. De ahí vamos a tener los resultados y con las variables que hemos estudiado, por ejemplo, la edad, acá el género, el tipo de valvulopatía, ¿no? La escala, el tipo de cirugías y también las escalas que se han utilizado para ver de acuerdo a la escala Needham, ¿no? Que es la de New York, sobre la escala para ver qué tipo o grado de riesgo tienen en cuanto a cómo se llama la valvulopatía que presentan. Los factores de riesgo nos hablan también como otra variable. Entonces, el tiempo anestésico y el tipo de prótesis valvular, ¿no? Entonces, todo eso lo están utilizando de variables que lo encontramos dentro de lo que son resultados. Y acá es la tabla 2 que nos da la distribución de pacientes de acuerdo al score de la valvulopatía que está en el tipo de cirugía y el modelo que están siguiendo, el BMSP. Y de ahí procede a lo que es la discusión. Dentro de la discusión, si vamos a ver de ahí, vamos a ver que lo están comparando con otros trabajos que han hecho. Y acá es muy importante los antecedentes que se ha utilizado. Y por acá, por ejemplo, los índices de calidad y de acuerdo a los scores que da este sistema, y nos da, por ejemplo, los índices de morbilidad como de mortalidad. La prevalencia, sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, negativo, e igualmente en lo que es mortalidad. Acá están los gráficos de acuerdo a los resultados que se han encontrado para hacer la discusión respectiva. Dentro de la discusión, acuérdense que es comparar mis resultados con otros trabajos y otros resultados que hay y ver si tienen algún grado de asociación. Posteriormente, la conclusión que nos da el trabajo, la conclusión final, y de ahí tenemos acá entonces las referencias bibliográficas que se han usado, no solo para la parte teórica que me ha servido para mi introducción y ver el tema en sí, sino y cómo he hecho, por ejemplo, este artículo, sino también otros trabajos que me han guiado para poder comparar mis resultados con otros resultados. ¿Cuántas referencias tiene? 23, ¿no? Y ahí termina este artículo original. También acá tenemos otro que es el comportamiento de presiones intrapulmonares con inversión de la relación inspiración-expiración en colecistectomía laparoscópica. Entonces, igualmente, como ya hemos revisado, nos da el resumen o summary, las palabras claves o keywords, y nos hablan de cada uno de los autores y quiénes son y dónde están o los podemos ubicar. Igualmente acá tiene la misma diseño la misma estructura en la presentación de un artículo, que es la introducción, ¿no? Igual como son material y métodos, resultados y discusión. Bueno, acá yo quiero pasarme a lo que es un artículo o otro, este es otro original,
pero queremos ver también lo que es casos clínicos y un artículo de revisión. Entonces acá hay otro original, acuérdense que eran 4, ¿no? Estudios originales. Y acá tenemos, ¿ves? El artículo de revisión. Igualmente, nos dice un modelo para la evaluación de las habilidades no técnicas en anestesiología, una revisión de la literatura. Y entonces nos dan los autores, ¿no? Las palabras claves para esto, para que nos den las palabras claves, es porque hay un resumen o abstract, y nos habla sobre este resumen que hasta el 80% de los errores médicos se deben a fallas en factores humanos, por lo que el entrenamiento de los anestesiólogos exige el desarrollo de habilidades no técnicas. Y, por ejemplo, estas habilidades no técnicas lo definen como cognitivas, sociales y personales que complementan las habilidades técnicas y que contribuyen al buen desempeño seguro y eficiente en la tarea. Entonces nos hablan de un estudio en 2024 de la Universidad de Verdun, fue la primera en plantear un modelo para la definición y evaluación de estas habilidades en este ámbito médico, ¿no? Entonces, muy interesante este artículo de revisión y nos da, por ejemplo, la parte introductoria, seguro es una revisión, ¿no? De acuerdo al Instituto de Medicina, nos habla de una, se podría decir, de porcentaje o cantidades de personas que mueren por errores médicos, cómo están las investigaciones, entonces cuáles son las habilidades que debe tener un anestesiólogo para ver, para dar una anestesia, no técnicas y técnicas. Nos hablas de un sistema ANTS, todo eso lo han sacado de bibliografías, ¿no? Se podría decir de las bases teóricas de algún reporte, de algún libro, de algo estudiado. Entonces, con este artículo es lo que quería hacer la diferencia. Podemos hacer la revisión de alguna bibliografía, hacer un refresh, nos sirve como punto para poder nosotros hacer un resumen con tu propia autoría, ¿no? Parafrasear bien y poner un aporte dentro de lo que yo quiero, por ejemplo, algún tema en sí, estudiar o investigar. ¿Ves? Nos habla la categoría del sistema A, nos da una tabla sobre el sistema anestésico no técnico, las habilidades no técnicas, manejo de tarea, conciencia y situación, trabajo en equipo, toma de decisiones, esas son las habilidades no técnicas. Y nos habla un poco más, ¿no? La simulación clínica y el ANS y las conclusiones propias de este artículo que es de revisión, ¿no? Entonces, y miren cuáles son sus referencias, tiene bastantes referencias para poder haber hecho este compendio en cuanto a ese tema y hacer su propia revisión. De ahí, otro acá sobre polifarmacia, también que nos habla, que es polifarmacia, mira, interacciones farmacológicas más frecuentes en el postoperatorio en el adulto mayor, que esto lo puede haber sacado de algún compendio, ¿no? Un libro, ¿no? En su bibliografía debe estar, cómo se debe comportar la evaluación del adulto mayor, ¿no? Y tenemos todo la parte de diferentes temas sobre interacción medicamentosas, abordaje en el perioperatorio, y bueno, hasta un cuadrito, ¿no? Un algoritmo y las referencias. Entonces, muy interesante. A mí me encantan mucho en todas las revistas los artículos de revisión. Siempre como que te ayudan también para guiarte o algo, ¿no? De acuerdo a los temas. Igualmente acá, y vamos a ver un caso clínico. Miren, hasta figuras pueden poner en artículos de revisión. Miren, ¿no? Y te hace un refresh de todo lo que no agarras un libro y puedes tenerlo acá resumido en algún manejo o algún tema que están hablando. De ahí vamos a ver el caso clínico, ¿no? Que es, por ejemplo, en este caso, es el manejo anestésico durante la cirugía para pseudoneurisma ventricular izquierdo. Entonces, nos habla de estos autores, las palabras claves de acuerdo al resumen o el astra que está presentando, y en el resumen vamos a leer, ¿no?
se informa la conducta anestésica de un caso de pseudoaneurisma ventricular izquierdo crónico secundario a una complicación de infarto de miocardio transmural, complicación rara y casi siempre mortal. En este informe, miren, así dice, se describe el caso de una mujer, 60 años, con insuficiencia cardíaca aguda a consecuencia de un infarto cardíaco ocurrido 5 meses atrás que generó la complicación de la cual damos referencia. El manejo anestésico perioperatorio se logró al enfocarse en mantener una presión arterial estable para garantizar perfusión cerebral y reducir el riesgo de ruptura de aneurisma, ¿no? Muy interesante. Entonces, seguro nos explican, tiene la misma connotación, introducción, el reporte propio del caso, en la cual nos habla de la mujer, sus parámetros, qué tratamiento tenía, la exploración física, cómo se encontró, la paciente, qué le hicieron, exámenes, todo, y cómo de ahí pasa a ver el manejo anestésico. ¿Qué tipo de cirugía, en qué score está todo? Y de ahí el manejo anestésico. Y después viene la discusión, ¿no? Que, por ejemplo, acá puedes colocar que usualmente o en los tratamientos comunes para estos casos se ha visto que han usado esto, pero nosotros al mantener una buena presión hemos conseguido no romper un aneurisma. Seguro es lo más probable que dicen. Miren, manda una fotito, dan las conclusiones y las referencias. Entonces, cada artículo es diferente para la publicación y son muy interesantes. Si por A o B, de acuerdo a cada una de sus especialidades, ustedes tienen algún caso, lo pueden presentar en cualquier revista siguiendo los parámetros de acuerdo al tipo de revista, a las líneas de investigación de esa revista y poder presentar. No es mucho, se podría decir, no es tedioso, no es fastidioso, pero solo cumplir con lo que te pide la revista. Con esto yo quiero empezar, ya que hemos revisado esto que era una parte que quería que conozcan sobre una revista, vamos a hacer, como hemos ido haciendo la revisión de esta revista mexicana de anestesiología. Ustedes al leer un artículo tienen que tener unas pautas para poder revisar y poder entender, así punto por punto, dentro de lo que es cómo hacen el análisis del resumen, el sumario está muy bien, la introducción, la metodología que están presentando, están de acuerdo, o ustedes creen que hay un error o no hay un error, la presentación de sus resultados, cómo hacen el análisis. Eso es muy importante para poder tener un análisis crítico dentro de un artículo de investigación. Y vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Primero hablando sobre las revistas. Entonces tenemos, a ver un ratito, lo que es las revistas, la definición de revistas científicas. A ver. Entonces, ¿qué es una revista científica? Vamos a ver qué es la publicación académica periódica cuyo objeto es la comunicación científica, que redunda en el avance de la ciencia, publicando normalmente investigaciones novedosas que han sido evaluadas y comprobadas mediante una revisión por pares. Las revistas forman parte del método científico, sí, porque van a seguir una estructura o una metodología como para poder plantearlas, y son una parte esencial en su última fase, la comunicación y publicación. Yo no hago una investigación para que se guarde o para que quede en mí. Lo que hace que sea lo más importante en un artículo de investigación es la publicación. La Asociación Americana, ¿no?, de revistas vamos a decir, define lo que es una revista científica como una publicación periódica que publica artículos científicos y o información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico. Vamos a ver
Las normas ISO igualmente consideran que las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y que tienen que tener primero la metodología adecuada, la información general, la científica y la parte técnica de las revistas. ¿Hay revistas indexadas? Sí. Y son publicaciones que son las indexadas, indizadas, como lo quieran denominar, en cuanto a lo que es la publicación de artículos científicos. Entonces son una publicación periódica de investigación que denota alta calidad, con factores de impacto alto, y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, como ustedes han visto. Esa revista mexicana no solo queda así, sino tiene convenios, vamos a decir, con otros buscadores o base de datos para buscar esos artículos y esa revista y poder hacerle una publicación general. Pero vamos a ver que ese artículo que se presente en esa revista le pertenece a ella, pero lo puede compartir a través de esos buscadores, siendo principalmente ese tipo de revista quien comanda ese artículo. Su calidad, no obstante, no reside en el factor de impacto, que es el factor más importante para poder evaluar una publicación científica, sino el permanente juicio de pares sobre el contenido de los artículos. El par es un especialista en el campo u orientación de la publicación y conforma habitualmente lo que se conoce como el comité editor. Como hemos visto dentro de la revista, había el comité editorial, dentro de los cuales hay los revisores y supervisores de estos artículos de investigación para poder aceptarlas y publicarlas dentro de las revistas correspondientes. ¿Cuál es la función de una revista científica? Entonces vamos a ver que tiene diferentes funciones y dentro de ellas vamos a ver que tenemos lo que es el control, la certificación de calidad de los resultados de investigación, que son correctos, exactos y novedosos. Es un medio de transmisión y difusión pública del conocimiento. Es un medio para conocer los últimos avances con rapidez, el reconocimiento intelectual para el autor, la protección legal de los derechos del autor, el mecanismo de evaluación de la actividad investigadora y el archivo del conocimiento si se garantiza su accesibilidad. Entonces, estas funciones van a hacer que las revistas sean muy importantes dentro del campo científico y lo que quieren es transmitir un tipo de conocimiento a través de esta investigación. Y vamos a ver que a través de estas revistas, mucho en lo que es la gerencia clínica, por ejemplo, el desarrollo de guías, protocolos, el hacer el manejo de algunos casos médicos, ha servido bastante. Nos hemos guiado de muchas de estas publicaciones para poder llegar a una guía o cómo vamos a manejar determinadas enfermedades. Y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Con las publicaciones que se dieron sobre investigaciones sobre el COVID, las vacunas, el manejo de los diferentes casos de COVID, ¿no? Que nos ha servido bastante los aportes de investigación y científicos y los diferentes laboratorios que invierten para o otras organizaciones para la investigación científica. En cuanto a la historia de las revistas científicas, vamos a tener que siempre ha habido, aunque no se hablaban de revistas científicas, pero bueno, vamos a ver que esto ha sido primero con la aparición de las primeras universidades, aparición de la imprenta, con esto viene la creación de colegios o institutos de investigación, y tenemos que ya con eso aparece tanto la parte de estructura en la implementación, ¿no? De, por ejemplo, las fotocopiadoras, los libros, los folletos, empezaron así, los periódicos, en las cuales fueron los primeros medios para poder o conocer alguna investigación, hasta que se formó en sí las revistas científicas. En 1800 existían, dice, unas 750 revistas científicas, y en 1900 había más de 10.000. Y en 1991
vamos a ver que se crea, por ejemplo, todo lo que es el acceso a Internet y a lo que es el Google, ¿no? Y también vamos a tener acá que vamos a tener diferentes revistas que se han dado poco a poco con el paso de los años en lo que es ser más estrictas en lo que es la investigación científica y propiamente dicho en lo que es la investigación médica. ¿Cuáles son las características de alguna de ellas? Por ejemplo, tenemos la Journal de Scavans y la Translation Physiological, que vamos a ver que es la velocidad de publicación, la calidad propia que se da dentro del prestigio de sus editores, los foros de participación abiertos, los colegios científicos en cuanto a la participación de esto, y el fin de estas revistas siempre, el conocimiento no es cerrarlo, tenerlo ahí, sino divulgarlo. Y bueno, de acá se puede ver que hay que estas revistas que han sido las más antiguas y poco a poco se han dado las nuevas revistas en investigación, ver que hay una discusión por pares o revisores para los artículos que se presentan, hay un argot científico, las aspiraciones internacionales, lo que son la propiedad propia intelectual y los abstracts más adelante con todas las características propias de acuerdo a la revista. De ahí vamos a ver que el precedente de los bases de los datos científicos cambió, por ejemplo, en cada uno, y dicen que en 1830 indexaba 10 revistas y al principio del siglo XX ya casi 300 revistas. Y ahí vamos a ver que con el paso del tiempo hemos visto que hay los índices de autores, de materias, las patentes, las fórmulas. Y en cuanto a una de las revistas más emblemáticas y de las más antiguas que tenemos, es la Nature, con, por ejemplo, el artículo publicado de Phil Trans en 1887 sobre, por ejemplo, diferentes temas en lo que es por ejemplo, neurociencia, ¿no? Vamos a tener acá Science, y también siempre como una base o de datos dentro de lo que es una del, vamos a decir, de las revistas que tienen la base de datos que tiene el mayor compendio de artículos de investigación, vamos a tener que es Web of Science, ¿no? Que tiene un índice de Science Citations, tiene, por ejemplo, la parte social, la parte de arte y humanidades, en la cual son diferentes reportes o diferentes temáticas en la cual podemos encontrar. Y se crean de acuerdo a la ley de Bradford, que es la ley en la cual da como el factor para poder tener todos los artículos de investigación para este base de datos, que es el factor impacto. Es una de las mejores dentro de las élites de las revistas y se generan rankings de revistas según la frecuencia de citas recibidas, y vamos a ver que tiene la competencia con una de las revistas de la base de datos que son los buscadores más como Scopus, ¿no? Y vamos a ver que Web of Science tiene 12.000 revistas, 220 categorías, y la ley de Bradford que nos habla del factor de impacto, la cual nos dice mientras más sea la publicación de artículos científicos en diferentes revistas, pero esta ley Bradford que nos dice que el factor de impacto también se va a ver de acuerdo a la cantidad de sus artículos de investigación que tú puedas usar de referentes para otras revistas. Entonces, el factor de impacto se calcula generalmente con una base en un periodo de 2 años, y en el año 2003 para una determinada publicación puede calcularse como sigue, ¿no? La cantidad de veces, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que se ha presentado número de veces en los que los artículos publicados en el periodo tal han sido citados por las publicaciones, lo que se da seguimiento a lo largo del tal año, y los números de artículos publicados en dichos años, ¿no? Entonces, la ley Bradford significa cuando tú has usado
estas revistas que para poder ser tus referentes como antecedentes para poder debatir o dar tu discusión dentro de tu artículo de investigación. Acá tenemos una guerra de Web of Science con Scopus dentro de los buscadores, y siempre tenemos Scopus, que es una alternativa académica al Web of Science, y sí presenta un mayor número de revistas indexadas, hay mayor cobertura geográfica, aunque los criterios de aceptación son turbios, pero igualito siguen los mismos factores de impacto, como hemos visto. Ahorita vamos a ver qué es el SJR y el SNP, son teóricamente más completos y complejos que el factor propio de impacto, que era la ley de Bradford, y su potencia, la creación de aplicaciones para Scopus, que lo tenemos casi todos dentro de los buscadores. Web of Science, mientras se mantiene impasible en la investigación, aumenta levemente su cobertura de revistas para cubrir diferentes áreas, y va aumentando, por ejemplo, la base de datos regionales como el Chinese Citation Index y el Cielo, que están dentro de Web of Science, y tiene indexado un mayor número de revistas que Scopus, ¿no? Siempre lo gana, siempre Web of Science, y que tiene un acceso mayor libre para mucho de las diferentes temáticas que presenta en este. También tenemos dentro de los índices y rankings de revista, por ejemplo, el ICI de Web of Knowledge, el Ulrich, EBSCO, Latindex, Scopus y el Google Metrics y el INREX. Y otras bases de datos por áreas que podemos encontrar de acuerdo a arquitectura, ingeniería, bellas artes y humanidades. Vamos a ver. Los principales rankings vamos a ver para poder medir primero quiénes son las bases de datos más importantes y contienen el mayor número de artículos de investigación, y las revistas indexadas a estos son el índice H, que son más citaciones. O sea, cuando tú usas un artículo para poder citar dentro de tu estudio, la mayor citación va a ser este índice H, que también representaría como un factor de impacto. Y hay dos indicadores en Scopus que ellos lo tienen muy aparte, que es el factor de impacto por artículo, ¿no? Y también el ranking Simago de acuerdo a la revista, que también es de acuerdo a la cantidad de publicaciones que se ha hecho versus a la cantidad de referencias dadas de esa revista para cada, como referente para otras investigaciones. Acá tenemos el ICI, en la cual es la base de datos internacional, tiene una categoría titulada Communication y una segunda categoría que es Film, Radio y Televisión. El factor de impacto es de 2 años. En el caso de Scopus, que tiene una categoría titulada Communication y una segunda Visual Arts, donde aparecen algunas revistas sobre cine. Y en el Google Metrics, que no están desarrolladas del todo, pero solo muestran ahorita revistas de mayor impacto. Y el índice H es de 5 años, y el nacional, que tiene una categoría de comunicación con un índice de impacto de 3 años, de acuerdo a la cantidad de artículos que han sido reportados o referidos para otras investigaciones. ¿Cómo evaluamos las revistas? Y acá quiero mencionarles que vamos a tener para evaluar siempre una revista, este enfoque. No se olviden, el biblioteconómico. ¿Y qué es este enfoque biblioteconómico? Que es, por ejemplo, cuando hay la mayor utilización de esta revista, el juicio de lectores en cuanto a análisis y la productividad. Pero también a su vez vamos a tener otro enfoque, que es el científico, que es el análisis de las citas, en la cual tú estás sirviéndote de otras referencias bibliográficas para poder dar el aporte a tu investigación, y también el proceso de difusión
de tu artículo. Y en cuanto a los procedimientos de evaluación, vamos a ver subsidiarios, convencionales o de acuerdo a objetivos que quieren, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen hacer una investigación porque dentro de mi trabajo me piden 3 investigaciones para que me renueven el contrato, o por los lineamientos propios de esa institución en la cual trabajo y tengo que hacer sí o sí investigación. Los principales productos de evaluación, de acuerdo a cada uno de los tipos que se hace, vamos a ver subsidiarios en la cual está URRICH, también está MIAR, está el RESH. Convencionales mayormente tenemos Diesel, Latindex, RESH, y por objetivos vamos a tener EASY, Scopus, Google Académicos y el INRED. Acá vamos a ver lo que ya hemos, después de ver los diferentes tipos de revistas, cómo analizamos los diferentes tipos de textos científicos. Y vamos a ver que habíamos revisado cuál es la diferencia entre un artículo original, un artículo de revisión y un caso clínico, que son las principales temáticas o los principales referentes dentro de una revista científica. Entonces vamos a ver qué es un artículo paper. Eso es un informe basado en una sola investigación y busca contribuir al progreso de conocimiento. La estructura que usamos siempre es la misma INRAD, que es Introducción, Metodología, Resultados y Discusiones. Acá vamos a tener discusión y conclusiones también, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de revistas científicas, las de artículos, la nota técnica, el informe, la reseña de libros, revisión de literaturas, y vamos a ver que los diferentes tipos de revistas científicas se basan también de acuerdo a diferentes o una clasificación por diferentes tipos. Por ejemplo, el core, regionales o híbridas. Core, que son revistas centrales, las regionales que abarcan una parte temática de acuerdo a una área nada más, y las híbridas, que es la conjunción de las core, que son centrales propias, con las regionales. Una investigación original, como habíamos visto, estos artículos de investigaciones originales, es el tipo de publicación más común. Es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Es de acuerdo a una problemática que tienen, están queriendo hallar algo. Hay una problemática y yo quiero hallar un resultado, quiero analizar por qué ocurre esto, ¿no? Es la más común, también llamada Original Research, Original Article, Research Article, Full Report, Primary Research, Research Solo, Article. La estructura básica de este tipo de publicación científica es una introducción, métodos, resultados y discusión. En general tienen lo que es un resumen o abstract y pueden incluir conclusión y proyecciones. De ahí vamos a ver, dentro de esto tenemos los artículos propios de revisión o review. Y estos artículos de revisión o review, lo que les había dicho, que nos van a hacer un refresh de algo que ya está dado, estudiado, son conceptos ya dados. Recopilación, resumen en torno a un tema en particular, que recoge numerosas investigaciones o algo que ya está dado, previamente estudiado, pero con una perspectiva actual. Por ejemplo, yo quiero hablar, en el caso de, por ejemplo, del manejo de una gestante en eclampsia, voy a ver cuando yo hablo de eclampsia, cuál es el concepto de eclampsia. O, por ejemplo, ahora algún concepto sobre presión alta, ¿no? Presión o hipertensión arterial. Actualmente creo que según los criterios del AHA o de American Heart Association, nos dicen, ¿no?, que cuando la presión sistólica más de 140, la presión sistólica más de 90, entonces todavía tenemos esos límites, esos parámetros, lo estamos cambiando. Entonces yo en estos artículos de revisión voy a poder corroborar o seguir y voy a poder entonces manejarlo, por ejemplo, dentro de mis guías clínicas, mis protocolos, o también hacer ajustes dentro de lo cual yo quiero realizar, ¿no?
Se fue un ratito. El review destaca resultados relevantes, interrogantes, aún sin resolver, y son artículos escritos por expertos en el área que son invitados por las o y los editores de la revista, y son el tipo de artículo científico más leído y citado. Y yo les doy fe de eso, siempre yo voy a los artículos de revisión para cualquier concepto o manejo o mejorar algún indicador. También tenemos, a diferencia de unos artículos de revisión, las revisiones sistemáticas que generalmente emplean menos de 10 papers como referencia, mientras que hacen revisión o utilizan 150 o más, y sería un poquito más profundo en cuanto a la investigación, y también porque hacen un mayor uso de otras referencias, ¿no? Es una revisión sistemática, utiliza herramientas de búsqueda, base de datos. En cambio, en la de revisión puede ser con mínimo, y a diferencia de una revisión sistemática se plantea una pregunta y no se realizan interpretaciones que pueden estar sujetas a experiencia particular o de los autores. También tenemos la carta como la carta del editor, que es un short report, un reporte corto o comunicación breve. Vamos a ver un ratito acá. Ya. El short report o una comunicación breve en la cual es un artículo en el cual el editor de la revista o del periódico selecciona una investigación original ya publicada que es meritoria de destacar o hablar, como les dije, acá, y emite un reporte sobre ella para estimular futuras investigaciones e informar las investigaciones o investigadores del área. De ahí vamos a ver un artículo, por ejemplo, de metodología y métodos, que es una descripción de un nuevo método, nueva técnica, prueba o procedimiento, que puede ser completamente nuevo o ser la mejora de un método existente o un avance concreto de acuerdo a la tecnología, y los casos de estudio, ¿no? En la cual será el reporte de algún fenómeno específico, algún tipo de caso que se ha presentado en un paciente, un fenómeno específico el cual quiere ser investigado, o los encontraron durante su trabajo y consideran importante compartir, o son hechos novedosos, algo que está ocurriendo y han visto que pueden mejorar o no en cuanto al manejo, y lo alertan también. Esto es muy imprescindible porque da una alerta para la comunidad científica. Es un artículo muy frecuente en medicina para dejar constancia de potenciales patologías aún no descritas. Y de ahí tenemos los metaanálisis, que es un análisis estadístico computacional que combina resultados de múltiples estudios científicos y considera el grado de error de cada fuente y es capaz de contrastar resultados e identificar patrones comunes, ¿no? Entonces, y pueden servir de materia prima para revisiones sistemáticas como fuente secundaria a diferencia de artículos originales. Ya. También tenemos lo que son los ensayos clínicos, y según la OMS es un tipo de investigación que estudia pruebas o tratamientos nuevos para evaluar sus efectos sobre la salud humana, y los ensayos clínicos se componen de 4 fases consecutivas en las cuales vamos a tener voluntarios, tanto sanos, enfermos, 2 tipos de poblaciones, para poder intervenir con fármacos, procedimientos, y el diseño de esto tiene que ser aprobado por una autoridad competente dentro del país, seguir una normativa para poder nosotros acceder a este tipo de investigación. Los vicios, de ahí vamos a hablar sobre los vicios del lenguaje más frecuentes en un artículo científico, muy aparte, hablando de esto, de las revistas y cómo va a ser el comité editorial. Y dentro del comité editorial de la revista tenemos los vicios del lenguaje más frecuentes dentro de un artículo científico, que también acuérdense que por errores dentro de la estructura, errores dentro de el lenguaje o la manera como se están presentando los artículos pueden ser rechazados.
Entonces vamos a ver que hay lo que son barbarismos, solecismos, cacofonías, anfibologías, pleonasmos y pobreza de vocabulario. Nosotros, para desarrollar un artículo de investigación y poder publicarlo, tenemos que tener cuidado con todos estos. Y en el caso del barbarismo vamos a ver que hay extranjerismos, que son los anglicismos, voces de inglés, italianismos, voces de italianos, y el galicismo, voces franceses. Estos son los barbarismos dentro de los cuales están divididos del tipo extranjerismo. También encontramos otros salvajismos, por ejemplo, las palabras mal escritas, juites, benites, desencadenantes, solidaridad, sin la D al final, ¿no? Pexi, pizza, ancina, las palabras mal acentuadas, examen, imagen, diferencia, distancia, financia, las expresiones defectuosas, qué onda, qué oso. Entonces son palabras que no podemos utilizar dentro y se consideran barbarismos. También el solecismo, que es el deficiente construcción gramática, en la cual a veces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una forma de hablar, una manera de utilizar las palabras, y muchas veces no sé si se han dado cuenta que es diferente la forma como yo hablo, cómo lo manifiesto, cómo lo escribo y cómo lo interpreto. Entonces yo puedo hablar muy bien, pero en el momento que escribo no escribo lo que quiero decir o lo que quiero llegar a que ellos me comprendan. Entonces ahí tenemos esos errores que se llaman el solecismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir hace muchos meses, pero por ejemplo, mayormente escriben o lo hablan y dicen hace muchos meses. De ahí, habrá días en que no te veré, habrán días en que no te veré, habrán. Entonces digo, no, está mal. Carta que contiene información, carta conteniendo, está mal. Hay muchos problemas, y digo, hubieron muchos problemas, ¿no? Somos muchos escritores, habemos. Entonces, hay que tener cuidado cómo nosotros redactamos y el uso correcto en cuanto a la gramática. Las anfibologías, en las cuales vamos a tener construcciones gramaticales que prestan doble interpretación en la manera tanto de hablar y que se puede dar una mala interpretación. Por ejemplo, lo correcto es decir, atropellaron al perro propiedad de mi vecino, pero cuando hablamos decían, atropellaron al perro de mi vecino, estoy hablando que mi vecino es un perro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igualito, calcetines de lana para caballero, calcetines para caballeros de lana, o sea, son calcetines, los caballeros son de lana. Medias de cristal para señoras, y medias para señoras de cristal, o sea, las señoras son de cristal. Igualito, ventilador eléctrico de bolsillo, ventilador de bolsillo eléctrico. Me voy a lavar, voy a lavarme, voy a lavar, me voy a lavar. O sea, no está mal, es el uso incorrecto. Se lo agradezco mucho. Y la manera incorrecta, como lo decimos, es se lo agradezco un montón. Y de ahí la cacofonía, en la cual repetimos sonidos, sílabas, y que no, en el momento que leamos, va a sonar redundante o desagradable. Rosa y Inés, no es Inés, Inés. El recién nacido nació. Si ya es recién nacido, mira, antes lo previsto. Estábamos ensayando el último ensayo, entonces estamos repitiendo, ¿no? Haciendo redundancia. Y bueno, tenemos también para recordar, que esto ya saben, sobre el análisis estadístico para una publicación médica. Y acá hay que tener primero dónde vamos a utilizar cada tipo de análisis estadístico de acuerdo al tipo de población muestra y de acuerdo a la comparación se haga de proporciones o de medias. Entonces, al hacer el proyecto de investigación, o en este caso una investigación en sí,
planteando ya la metodología, es indispensable ya del proyecto dar el tipo de estadística que yo voy a usar de acuerdo a las variables que quiero estudiar. Entonces, y estas variables tienen que responder estar dentro de los objetivos generales. Y de estos objetivos generales, al contener estas variables, tener las subvariables correspondientes. Entonces acá vamos a tener lo que es homogeneidad e independencia, que serían los dos factores en la cual yo voy a tener que compararlo con la comparación de proporciones y la de medias para poder tener la evaluación estadística correspondiente. Si hago comparación de proporciones, mayormente para dos muestras, hago el test exacto de Fisher o el test de chi cuadrado, si son muestras homogéneas, y en la comparación de medias hago mayormente para dos muestras el test Students. Si hay más de dos muestras, ¿qué hago? El chi cuadrado, y en la comparación de media, para más de dos muestras, el ANOVA. Y en el caso de independencia, cuando son variables independientes, vamos a ver el coeficiente de correlación o el coeficiente de Pearson, que va a relacionarme esta variable. La planificación estadística es de más hablar porque ya ustedes lo conocen, lo han visto en los cursos de lo que es proyecto de investigación, en tesis, y vamos a tener que primero definir el método la metodología primero, o el tipo de diseño metodológico que yo quiero plantear en mi trabajo. Dentro de esto es muy importante tener el tipo de población en la cual yo voy a llegar con esta problemática, este trabajo, y de acuerdo a esa población poder seleccionar mi muestra. Mi muestra la selecciono con diferentes criterios, los criterios de inclusión y exclusión, que los voy a plantear, y de acuerdo, siguiendo los lineamientos tanto de los objetivos que quiero plantear dentro de mi trabajo. De ahí voy a tener que definir las variables, el tipo de variables, la escala de medición, la unidad de medida, y posteriormente hacer la plan de tabulación de base de datos, la descripción y el análisis de la información recolectada. Entonces, acá tenemos esta diapositiva en la cual yo voy a poder tener que definir mi población. Por ejemplo, si tengo un estudio por ejemplo, quiero hacer un análisis o evaluación de la calidad y satisfacción de usuario en consultorios, ¿no? En consultorios de tal centro de salud. Entonces, yo primero tengo que saber cuánto es primero mi población adscrita al centro de salud. De ahí, cuántas consultas al año yo hago. Y de acuerdo a los periodos que yo tome dentro de mi trabajo que estoy planteando, por ejemplo, yo no voy a hacer de todo este año 2022, sino quiero hacer de enero a julio. Si en el 2022, vamos a poner el 2021, que son mis antecedentes, yo atendí en consulta externa 10.000 pacientes, entonces en mitad de año aproximadamente atenderé, según mi lógica, la mitad. Entonces, de 10.000, 5.000. Pero si solo lo quiero estudiar en el mes de enero a marzo, ya voy bajando más, es un trimestre. Entonces, voy a ver la población de esos 3 meses, o sea, voy a ver población por mes, y yo la puedo hacer con los criterios adecuados. Por ejemplo, solo los que vayan a ginecología, solo los que vayan a pediatría, o quién sabe, a todos, para ver cuál es su satisfacción de usuario, cuál es el consultorio que tiene mayor satisfacción o calidad, que los otros no, y lo puedo plantear de acuerdo a esa población, ya sea por fórmula estadística, o de ahí al azar, o de acuerdo a los criterios que yo lo quiera dar, o puedo estudiar a todos, dependiendo cómo yo quisiera y a la población que tengo en general para poder llegar y tener una muestra adecuada dentro de mi estudio. Entonces, ¿qué características tiene que tener? La representativa de la población de estudio, población blanco, la selección aleatoria, que son los sujetos de la población blanco que deben ser escogidos al azar, y el tamaño mínimo adecuado, o sea, ya bueno,
solo se atendieron 100 en este mes, y yo quiero hacerlo solo en el mes de julio. Entonces solo vinieron en julio menos pacientes, vinieron 20, entonces no es una muestra representativa para poder yo hablar sobre calidad, ¿no? Necesito un poquito más de muestra. Entonces mejor agarro los 100 que se presentaron. No voy a hacer 10, pues no me va a decir con 10 pacientes cómo es la totalidad, salvo que de verdad esté en un centro de salud que en la población adscrita son, qué sé yo, 50 personas alrededor de la manzana o algo así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escogemos la población y la muestra. Bueno, hasta acá tenemos la clase del módulo 3 y de nuevo quisiera tener en cuenta, les voy a pasar lo de la revista mexicana para que más o menos tomen en cuenta los pasos para lo que es la presentación y análisis, cuáles son los puntos que tienen que hacer en cuanto a la revisión de un artículo de investigación. Y también les voy a pasar una lectura más para que se guíen en cuanto al análisis de un artículo científico. Bueno, chicos, no se olviden, quiero compartir esto, a ver, no, todavía no lo tengo. Lo que era el foro. Tenemos por hacer el foro de debate 3, que son herramientas estadísticas para la publicación, la evaluación número 3, con estos disponibilidad, acuérdense del 23 al 25, y la tarea número 3 sobre el análisis crítico de los artículos científicos, que es en PPT. Entonces creo que hasta hoy día es la clase del módulo 3. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase. Ya veo que han presentado dentro del módulo del foro, ya hay 7 participantes, la tarea es solo 1. Así que les pido que participen y cumplan con lo que son las rúbricas de acuerdo a cada punto en lo que es foro, debate y la evaluación con mucho cuidado, una buena conexión y una buena máquina para que no tengan mala nota en la que es el curso. Buenas noches a todos, gracias Andy, Glenn, Víctor por estar con la clase y participar. Muchas gracias. Gracias, Glenn. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Rojas. Gracias, Víctor, Andy. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.